Bueno, vamos al encuentro de hoy. Y bueno, me quedaré atento a ver si se suma alguno más. ¿Me escuchan todos bien? Sí, sí, perfecto, se escucha, Lucas. Buenísimo. Bueno, en principio, como ya las dos clases anteriores, tanto con los encuentros, el encuentro que tuvimos nosotros la semana anterior, no, sino la anterior, y el video que les compartí la semana pasada, donde también hacía un abordaje de toda la explicación de los capítulos de la semiosis social en términos de lo que a nosotros nos interesa para la materia, para la perspectiva de la materia, y también con todas las herramientas que les fuimos compartiendo a lo largo de estas semanas en el aula web, vinculadas también con la semiosis social y toda esta perspectiva teórico-metodológica de Liceo Verón. Me parecía interesante, o más que interesante, me parecía importante en este encuentro que en principio ustedes me planteen, bueno, cuáles son las dudas, preguntas o consultas que les estén quedando, cosas que no estén entendiendo, y después, una vez que vayamos trabajando en función de esas dudas, también después trabajar con algunos ejemplos específicos para mirar con ejemplos más prácticos, bueno, cómo es esto de trabajar el abordaje de análisis de las condiciones de producción, cómo es esto de desmontar operaciones, cómo trabajar la lógica de marca huella, que bueno, algunos de los ejemplos se los compartí hace un ratito en el grupo de Facebook para que quienes puedan tenerlo ahí a mano, está bueno para que lo vayan viendo, y si no después, una vez que terminemos la clase, lo puedan recuperar ahí los ejemplos mirándolos. Pero bueno, en principio me parece importante que ustedes me digan cuáles son más o menos las dudas o las consultas que les han quedado a lo largo de estas 2 semanas que venimos trabajando con Verón y con este texto de la semiosis social, y después obviamente el texto de Diccionario de Lugares No Comunes. Es un texto que acompaña al texto de la semiosis social porque vieron que es tipo como un glosario de conceptos, de los conceptos más importantes que Verón va trabajando a lo largo de la semiosis social. Así que soy todo oídos. O si quieren ir preguntando por el chat, también lo pueden hacer. No hay ninguna duda, pregunta, la tienen recontra arreglada con la semiosis social. Miren que además hoy les dejo las consignas del segundo parcial, que es específicamente la semiosis social. Bueno, mientras piensan, yo le voy a contestar a una compañera que hoy no se podía conectar, me mandó algunas consultas por mail, así que en principio voy a recuperar esas preguntas que me realizó la compañera, que quizás también les sirva a ustedes. Pero me parece importante que me pregunten también ustedes qué dudas están teniendo respecto al planteo de Liceo Verón. Porque vuelvo a insistir, hoy les dejo las consignas del segundo parcial domiciliario. La verdad que me quedó un sabor bastante amargo del primer parcial domiciliario, donde la verdad que la producción que tuvieron fue muy floja, en virtud de que tuvieron toda una semana para poder trabajar con las consignas, teniendo los textos en mano, teniendo todos los materiales en mano, los videos, todas las herramientas que dejamos en el aula web. Y bueno, me gustaría que en este segundo parcial domiciliario no pasara lo mismo. Pero bueno, mientras van pensando qué dudas tienen,
Acá la compañera me preguntaba respecto a las gramáticas de producción y las gramáticas de reconocimiento, y vinculado a eso, obviamente, también los conceptos esto del concepto de lo ideológico y el concepto de poder. En principio, bueno, son conceptos muy importantes para la perspectiva metodológica de Eliseo Verón, entendiendo que él habla de gramáticas de producción y gramáticas de reconocimiento, porque refiere no solo a las condiciones de producción y las condiciones de reconocimiento, porque al hablar de gramáticas lo que él hace referencia es a todo el juego interdiscursivo que se da en todos los procesos de discursos sociales, en toda la circulación de los discursos sociales, tanto en su instancia de producción como en las instancias de reconocimiento. Es decir, que un discurso, como hablábamos hace un tiempo, respecto al concepto de signo, que nunca es en sí mismo, sino que siempre está en relación. Bueno, un discurso tampoco nunca es en sí mismo, sino que también siempre está en relación con otros discursos, porque hay muchos otros discursos anteriores y contemporáneos que van a estar operando sobre ese discurso, tanto en sus condiciones de producción como en sus condiciones de reconocimiento. Por eso habla de gramáticas de producción y de reconocimiento, además de hablar de condiciones de producción y de reconocimiento, porque trata de poner de manifiesto este juego de interdiscursivo, ¿sí? De muchos discursos operando sobre un mismo discurso que esté circulando dentro de una sociedad. En ese sentido, entonces, las condiciones de producción tienen que ver justamente con el momento productivo, ¿sí? Con la instancia productiva de todo discurso social, y las condiciones de reconocimiento van a estar refiriendo a la instancia, una vez que un discurso se pone en circulación, bueno, qué es lo que pasa en la recepción, ¿sí? En la instancia de recepción de ese discurso, siempre teniendo en cuenta tanto las condiciones de producción como las condiciones de reconocimiento, es decir, en la instancia productiva y en la instancia de recepción, que siempre se van a estar construyendo y produciendo sentidos, ¿sí? Que nunca son uno solo, sino que son infinitos en función de justamente cómo en la instancia productiva, cómo otros discursos puedan estar operando en esa instancia productiva y cómo se establecen esas relaciones productivas entre discursos anteriores y contemporáneos y ese discurso que se está gestando, como también en las instancias de recepción, en términos, bueno, de también cada uno de nosotros frente a un discurso determinado, produce ciertos sentidos que no son los mismos que produce otra persona y que además no son los mismos que se van produciendo colectivamente en el devenir de todo proceso social. Entonces ahí es donde Verón también va a hablar de los conceptos de lo ideológico y el poder. Lo ideológico vinculado a las condiciones de producción y el poder vinculado a las condiciones de reconocimiento. Nosotros, en el trabajo final, lo que ustedes van a tener que hacer es hacer un análisis de las condiciones de producción y no de las condiciones de reconocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros podemos dar cuenta, con las herramientas que tenemos en la cursada, podemos hacer un abordaje analítico desde las condiciones de producción, porque nosotros cuando analizamos las condiciones de producción estamos analizando diferentes dimensiones que están operando en la instancia productiva de un discurso, ¿sí? En cambio, en las condiciones de reconocimiento, al estar el discurso en circulación y al estar estudiando o analizando qué pasa en la recepción, necesitamos indefectiblemente muchísimas otras herramientas de análisis y de estudio de lo que pasa en el territorio, ¿sí? De lo que pasa en la sociedad, para saber justamente qué pasa en recepción. Encuestas, focus, cómo está circulando ese discurso, qué es lo que está pensando diferentes grupos sociales. Bueno, es todo un trabajo muchísimo más profundo en términos no de que el análisis de las condiciones de producción no sea profundo, sino en términos de la cantidad de herramientas que uno necesita para poder llevarlo adelante. Entonces, en esta cursada, ustedes en el trabajo final van a tener que hacer el análisis de las condiciones de producción. En las condiciones de producción, ustedes van a estar analizando desde diferentes dimensiones y desde diferentes entradas de análisis, ¿sí?
diferentes discursos que van a estar operando sobre la instancia productiva de ese texto o producto que ustedes están analizando. Es decir, nosotros de acá en adelante vamos a ver en las próximas clases diferentes dimensiones de entradas de análisis que tienen que ver con el género y el estilo, que tienen que ver con el tipo discursivo, que tienen que ver con el dispositivo, que tienen que ver con diferentes reglas de juego y diferentes discursos que van a estar operando sobre ese discurso que ustedes están analizando, ¿sí? Ahora cuando veamos los ejemplos quizás quede un poquito más claro, pero en definitiva lo que ustedes tienen que, hay justamente lo que tienen que mirar en las condiciones de producción son otros discursos anteriores y contemporáneos que operan sobre ese producto que están analizando, y ahí es donde ustedes van a estar desmontando operaciones, es decir, este concepto de marca huella. Ustedes en cada producto lo que primero van a reconocer son marcas en la superficie textual que van a dar cuenta de otros discursos que van a estar presentes de alguna forma en ese texto o en ese producto que ustedes están analizando, y lo van a transformar en huella cuando establezcan la relación productiva. Vieron que en la primera clase que empezamos a trabajar con la semesis social, vimos la relación productiva entre Peirce y Verón, cómo el discurso de Peirce estaba presente y operaba sobre el discurso de Verón. Bueno, ahí transformamos una marca en huella al reconocer diferentes marcas discursivas de Peirce en el discurso de Verón, y al establecer la relación productiva, esas marcas las transformamos en huellas. Es decir, ahí, en las condiciones de producción del discurso de Verón, está operando discursos anteriores vinculados a el pensador Peirce. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí estamos desmontando operaciones. Sí. ¿Y las marcas cómo las transformamos en huella? ¿Cómo se transforma? Por medio del discurso, ¿no? Justamente o sea, cuando ustedes pueden establecer la relación. Si ustedes, por ejemplo, reconocieran conceptos, pero no reconocieran que esos conceptos, volviendo al ejemplo del discurso de Verón, ustedes están leyendo Verón, lo están analizando, ¿sí? Están analizando la semesis social, y ustedes reconocen conceptos que son de otros autores, pero, por ejemplo, si ustedes no pudieran establecer la relación productiva con Peirce, entonces ahí solamente quedaría una instancia de marca, y no lo estarían logrando transformar en huella. Ahora, al reconocer que esos conceptos son de Peirce, establecen esa relación y ahí esa marca la transforman en huella. ¿Sí? Es decir, la marca es lo que uno reconoce que al establecer esa relación, es decir, al establecer, poder hacer el abordaje de análisis y ponerlo de manifiesto, ¿sí? Ponerlo en evidencia, ahí la transformamos en huella. No es que un concepto se transforma en sí mismo, sino que el concepto sigue siendo el mismo, el que nosotros reconocemos, ¿sí? Ya sea una palabra, una oración, una forma de escribir. Ahora lo vamos a ver con diferentes ejemplos. Pero, por ejemplo, si cuando Verón habla de modelo ternario, nosotros, si ese modelo ternario, a ese concepto de modelo ternario, no lo pudiéramos vincular y ponerlo en relación con Peirce, entonces esa marca, modelo ternario, quedaría solamente como una marca dentro del discurso de Verón. Ahora, si nosotros a esa marca, modelo ternario, establecemos esa relación productiva con Peirce, entonces ahí sí, esa marca, modelo ternario, la transformamos en huella al desmontar la operación y poner en evidencia que ese concepto de modelo ternario viene de la propuesta teórica de Peirce. ¿Sí? Y ahí es donde empieza a operar el concepto de lo ideológico. ¿Qué llama a lo ideológico Verón? No tiene que ver con el concepto que nosotros trabajamos más cotidianamente, que tiene que ver con el conjunto de ideas o de posiciones políticas, ¿sí? o de miradas del mundo, sino que lo que Verón va a llamar lo ideológico dentro de las condiciones de producción tiene que ver con que, vieron que Verón dice que todo proceso social deja huellas en cualquier producto o cualquier texto, o si ya sumada la mirada del analista a cualquier discurso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros siempre, vieron que en algunas disciplinas o en otras disciplinas se habla que nunca nosotros podemos mirar un texto sin el contexto. ¿Sí? Bueno,
esto de lo ideológico de alguna forma refiere a ese concepto de contexto, pero ¿qué va a decir Verón? Que nosotros tenemos que abandonar la idea de contexto, porque la idea de contexto de alguna forma lo que habla es que es algo que rodea al texto, ¿sí? Es algo que está por fuera del texto, que pueda estar operando eso que nosotros estamos leyendo, escuchando, viendo. Ahora bien, lo que dice Verón es que no, que en verdad no es que es algo que está afuera o que rodea al texto, sino que es una dimensión constitutiva de ese texto, ¿sí? Es algo que forma parte de ese texto, es algo que ese proceso social, cultural, político, en el cual ese texto tuvo sustancia productiva, seguramente vamos a encontrar huellas que den cuenta de ese momento histórico, de ese tiempo histórico, del momento en que fue producido, ¿sí? Y que vamos a encontrar huellas que refieran a ese tipo de proceso, ¿sí? Entonces, cuando Verón nos habla de lo ideológico, lo que nos está diciendo es, bueno, todo proceso social deja huellas en todo producto, ¿sí? Y que esas huellas son partes constitutivas, ¿sí? Son una dimensión constitutiva de todo texto o todo producto. No lo podemos mirar de forma aislada o de forma separada o como algo que de afuera está operando sobre ese texto, sino que es una dimensión que es parte constitutiva, ¿sí? Entonces, que en definitiva lo que nos va a decir Verón es que nosotros cuando analizamos un producto desde sus condiciones de producción, nunca podemos escindir en qué momento y en qué tiempo y en qué espacio tuvo lugar esa producción discursiva, ¿sí? Porque justamente, seguramente encontremos huellas que estén operando en términos del proceso social, el proceso político, el proceso cultural en el cual estuvo inmerso esa producción discursiva. Y desde el otro lado, nos va a hablar en las condiciones de reconocimiento, Verón nos va a hablar del concepto de poder, ¿sí? Que justamente también son esos otros discursos que van a estar operando en las condiciones de reconocimiento, es decir, en la instancia de recepción, para que un discurso o un producto sea leído o escuchado o visto de una forma y no de otra, ¿sí? O que puedan estar operando en términos de cuáles son algunos de los sentidos, algunas de las producciones de sentidos que puedan tener lugar dentro de esas condiciones de reconocimiento, es decir, de esa instancia de recepción, que puedan de alguna forma quizás condicionar la lectura de esos discursos. Vamos a poner un ejemplo para que quede recontra claro. Una cosa es, si nosotros, no sé si ubican el programa de poner a Franchella. ¿Se acuerdan del programa que hacía Franchella a principios de los 2000, si no me equivoco? Sí. Que era un sketch, era un programa de varios sketches. Muchos de esos sketches eran súper misóginos, ¿sí? Donde obviamente ponían el lugar de la mujer muy cosificada, y que justamente si nosotros... Bueno, también pasa mucho, trayéndolo un poquito más acá, y que quizás también todos lo hayan visto, a Casados con Hijos. Que de algún lugar es una comedia, que en verdad es una comedia estadounidense de la década de los 80, que compraban los derechos y compraban el formato, y bueno, a ese formato lo argentinizaron, ¿sí? Y lo trajeron acá en Argentina, pero que claramente, si nosotros ese tipo de productos se pusieran al aire en la tele hoy, generarían otro tipo de ruido en la sociedad respecto a 20 años atrás. ¿Por qué? Porque hoy en la sociedad argentina se están dando otro tipo de discusiones en términos de la perspectiva de género, en términos de la igualdad de género, en términos de el lugar que ocupa la mujer dentro de la sociedad, donde se empiezan a me quedé trabado. Se empiezan a volver a discutir un montón de perspectivas, ¿sí? Que tienen que ver también con un montón de procesos de luchas del feminismo que sino que construyen a la mujer y reivindican el lugar de la mujer desde otro lugar, y que eso hace 20 años atrás no existía. Digo, seguramente teníamos una sociedad
patriarcal mucho más profunda de la que tenemos hoy, que hoy sigue existiendo, pero que en los cánones culturales, que a una mujer se la cosificara era algo natural en la tele. Recuerden lo que pasaba también, por ejemplo, con el programa de Tinelli, cuando le cortaba las polleras a las bailarinas. Eso, si pasara hoy en la televisión argentina, habría toda una catarata de rechazo, ¿sí?, por parte de esa producción discursiva, en términos de que en la sociedad argentina hoy ya hay otras discusiones saldadas, ¿sí?, en términos culturales, que hacen que ese producto, en sus condiciones de reconocimiento, es decir, en la recepción, produzca otros sentidos que antes no los producía, ¿sí? A eso Verón llama poder, ¿sí? Es decir, a esos discursos contemporáneos que están circulando dentro de una sociedad, que puedan estar operando, condicionando de una u otra forma la producción social de sentido frente a la circulación de esos discursos, ¿sí? Sí, Carlos. Sí, mira, lo que te quería comentar, por ejemplo, a mí me sorprende que pese a todo lo del feminismo que está bien normado o formado ahora, casados con hijos lo siguen dando los fines de semana, y no produce rechazo. Y realmente, generalmente, a mí en particular sí me produce un rechazo. No sé por qué lo siguen dando. No entiendo, después de tantos años y con todos estos cambios que se están produciendo, siga pasando esto. Bueno, ahí justamente lo que tiene que ver con que sí, nosotros seguimos siendo una sociedad patriarcal, donde ya hay un montón de discusiones que se están dando, pero que claramente hay un montón de discusiones que no están saldadas en términos culturales, y por eso ese tipo de productos, como Casados con Hijos, tiene también un montón de otras dimensiones que siguen siendo atractivas para un determinado público, entonces sigue teniendo lugar dentro de la tele, pero que, por ejemplo, el formato de poner a Franchella, que era mucho más misógino todavía, ¿sí?, y cosificaba muchísimo más profundamente a la mujer, o pensemos en los sketches de Olmedo, o de Olmedo y Porcel, de décadas anteriores, o lo que les decía, el ejemplo de Tinelli, que hoy ya Tinelli ni se le ocurriría, ni se le pasaría por la cabeza hacer de vuelta lo que hacía hace 15 años atrás con las mujeres. Eso lo que hace es, bueno, es cómo opera el poder en términos de, no el poder en términos simbólicos como lo conocemos nosotros cotidianamente, sino en términos del proceso cultural, como algunas discusiones o algunos discursos que están circulando en un momento determinado pueden estar operando en términos de cómo la producción de sentidos que se genera frente a un producto determinado, ¿sí? Antes unas cosas eran validadas y hoy esas mismas cosas quizás no están tan validadas. ¿Se entiende? Por supuesto que, como decís, Carlos, todavía hay un montón de resabios y cosas que siguen sucediendo, pero que quizás hace 20 años atrás tenían mucho más asidero de las que tienen ahora, ¿sí? O bueno, hay un profe de la cátedra que siempre pone un ejemplo, que es él antes, cuando era muy chico, usaba el pelo largo, y entonces en medio de una clase, un profesor lo sacó del salón y le dijo que no podía participar de la clase porque tenía el pelo largo y hasta que no se cortara el pelo no podía ser parte de la clase. Que en ese momento histórico eso era algo natural, pero que si eso pasara hoy, en el siglo XXI, en el año 2021, seguramente en ese momento lo que hizo ese profesor con Oscar, de echarlo no darle entidad en su participación de la clase porque tenía el pelo largo y el resto de sus compañeros avalando eso que estaba haciendo el profesor, hoy imagínense si yo intentara invalidar la participación de un estudiante porque tiene el pelo largo. El resto, en vez de avalar lo que estoy diciendo yo, me lincharía. Es más, después tendría todo un problema dentro de la facultad, con las autoridades. ¿Por qué? Porque hay todo un momento histórico muy diferente que hace 20 años atrás y que hay un montón de discursos en términos del proceso cultural que hacen que hoy
eso no puede tener lugar. Cuando hace 30 años atrás, sí podía llegar a tener lugar. ¿Se entiende? Ese concepto es el concepto de poder, del que nos habla Verón. ¿Se entiende ahí? ¿Queda más claro esto de las condiciones de producción y las condiciones de reconocimiento? Bueno, imagino que sí, porque no sé si me dicen si está bien o no. Por lo menos póngame un dedito, algo, para saber si están entendiendo. Sí, sí, queda más claro, Lucas, gracias. Sí, se entendió, profesor. Buenísimo. Obviamente yo a esto ahora con algunos de los ejemplos también lo que voy a intentar es que sigamos como bajándolo más a tierra a esto que nos va explicando Verón en términos más conceptuales y teóricos. Yo ahí en el grupo les compartí algunos ejemplos que me parecían que son bastante clarificadores también, como para también hacer juntes, hacer el ejercicio de cómo sería hacer un abordaje de análisis discursivo muy rápido, ¿sí? Esto obviamente ustedes en el trabajo final lo tienen que hacer con mucho más detenimiento, mucho más profundamente, pero como algunos elementos para ir tomando, pero para ver cómo en la práctica, cómo es esto de desmontar operaciones desde las condiciones de producción para transformar marcas en huellas. ¿Sí? Lo vamos a hacer de las condiciones de producción porque justamente es lo que ustedes van a tener que hacer en el trabajo final. Ustedes el trabajo final, como les dije hace un rato, el abordaje de análisis lo hacen desde las condiciones de producción y no desde las condiciones de reconocimiento. ¿Sí? Entonces vamos a ir con algunos ejemplos a ver, a ver si sigue quedando un poco más claro todavía de lo que ya pudimos avanzar ahora. Ahí les compartí diferentes ejemplos, un ejemplo sobre la película Kill Bill de Tarantino, un ejemplo sobre el sketch de Capusotto de Bombita Rodríguez. El ejemplo les compartí, bueno, lo habíamos trabajado hace un par de clases atrás, pero me parece importante también volver a recuperarlo como ejemplo para esta clase, el tráiler de la película Ready Player One de Spielberg. Y después también les compartí una canción de Cancha, de mi querido San Lorenzo de Almagro, todo para ir viendo como diferentes ejemplos de cómo trabajar el abordaje desde las condiciones de producción, el abordaje de análisis para esto de lo que Verón llama desmontar operaciones, que va profundamente vinculado con el concepto de marca huella. Vamos con el primer ejemplo, que es el ejemplo de la película de Kill Bill de Tarantino. No sé si la pudieron ver, es una película bastante icónica de Tarantino. Que ahí, bueno, rápidamente les compartí una foto, porque si uno tuviera que hacer el abordaje de las condiciones de producción de la película Kill Bill de Tarantino, se podría hacer desde diferentes dimensiones. Desde las dimensiones del tipo de lenguaje, ¿sí? Es decir, desde las dimensiones del lenguaje cinematográfico. Bueno, ¿cómo es el lenguaje del cine? ¿Sí? Que no es lo mismo que el lenguaje de la tele, que no es el mismo que el lenguaje de la radio, que no es el mismo que el lenguaje de un portal de noticias, que no es lo mismo que el lenguaje de una telenovela. ¿Sí? El lenguaje cinematográfico plantea unas reglas de juego específicas que son diferentes a las reglas de juego de otros formatos. ¿Sí? Y al ser diferentes las reglas de juego a otros formatos, entonces el discurso del lenguaje cinematográfico va a estar operando, ¿sí?, sobre ese producto de la película Kill Bill. ¿Sí? Nosotros como analistas lo que tenemos que hacer es hacer la investigación de cuáles son esas reglas de juego del lenguaje cinematográfico para ver cómo esos otros discursos que tienen que ver con cómo se hace cine están presentes en la forma de contar en la película de Kill Bill de Tarantino.
Por otro lado, también podríamos mirar en términos de, la próxima clase nos vamos a meter con el concepto de género y estilo. Podríamos meternos con el lenguaje cinematográfico vinculado con la lógica de este tipo de película, que es una película de acción, ¿sí? Que es una película de acción que además es una película de Tarantino, que Tarantino nosotros podríamos hacer un abordaje desde las condiciones de producción, donde podríamos desmontar operaciones, ¿sí? ¿Desde qué lugar? Seguramente, por un lado, podríamos reconocer marcas en términos de cómo es una peli de acción, ¿sí? Y cómo es esta película de acción en particular. Cómo, si ustedes hicieran una investigación en términos de analistas, de qué es lo que, de cuáles son lo que podríamos llamar influencias de Tarantino para hacer Kill Bill, o de las películas de Tarantino en general, como para ver cuáles son las marcas. Nosotros podríamos, mirando una película de Tarantino, podríamos reconocer marcas en términos del estilo Tarantino, o sea, de la forma de hacer películas o las formas de contar que tiene Tarantino. Que mucho tiene que ver con discursos anteriores, que tienen que ver con el western spaghetti, ¿sí? O las películas de acción de Hong Kong, ¿sí? Que son dos discursos anteriores, ¿sí? O dos formas de hacer, ¿sí? Que van a estar operando sobre este producto específico que es Kill Bill, la película de Tarantino, ¿sí? Entonces ahí, si nosotros reconociéramos como marca elementos que nos hablan de cómo es una peli de western spaghetti, o cómo es una peli de acción de Hong Kong, ¿sí? Que como estilo de forma de hacer películas, y eso lo ponemos en relación productiva con lo que vemos en la película específica Kill Bill, ahí esas marcas las estaríamos transformando en huellas, ¿sí? Como también, si nosotros pues, lo que podríamos hacer es ver otras películas de Tarantino y ver cuáles son los rasgos característicos de todas las películas de Tarantino, y entonces esas marcas que podemos reconocer en Kill Bill las ponemos en relación con otras películas de Tarantino y ahí estaríamos transformando esa marca en huella en términos de estilo de autor, ¿sí? En términos de la forma de hacer de Tarantino. Pero también podríamos mirar en términos de específicamente Kill Bill, el personaje, la forma, toda la fotografía de la película, las diferentes escenas, cómo está vestida Uma Thurman como el personaje principal o protagónico de la película, que vieron ahí, yo en el grupo de Facebook, si no lo vieron, después lo pueden ver. Les compartí una foto que en un lado está Uma Thurman, obviamente caracterizada con el personaje de la película, y al lado hay una foto de Bruce Lee, vestido exactamente igual, ¿sí? Entonces ahí nosotros, ¿qué podríamos hacer como analistas para desmontar esa operación discursiva? Podemos reconocer como marca dentro de la superficie textual cómo está vestida Uma Thurman, ¿sí? Cómo está vestido ese personaje, cómo está caracterizado ese personaje. Además, cómo son diferentes escenas de pelea, ¿sí? De acción en la película, y qué pasa con las películas de Bruce Lee. Porque quienes vieron la película de Kill Bill saben que el personaje principal de Uma Thurman sabe de artes marciales, pelea con katanas, tiene muchas de las escenas de acción de la película tienen una clara vinculación con las escenas de acción de cómo peleaba Bruce Lee. Pero tal es así que es tan evidente la relación productiva entre Kill Bill y las películas de Bruce Lee que hasta el personaje principal de Uma Thurman está vestida casi idéntica que una de las películas icónicas de Bruce Lee. Es decir, ahí nosotros, ¿qué podríamos hacer? Reconocer como marca cómo son las escenas de acción, cómo son las escenas en términos de las peleas en técnicas de artes marciales, cómo está vestida ese personaje principal, y eso, si reconocemos esas huellas y lográramos establecer esa relación productiva al decir, bueno, pero esto es en función de cómo se hacían las películas de Bruce Lee y cómo era el personaje de Bruce Lee, cómo se vestía, y esa construcción simbólica e icónica de Bruce Lee. Al establecer esa relación productiva, ahí esa marca la transformamos en huella
en el proceso productivo, en las condiciones de producción de la película Kill Bill de Tarantino. ¿Se entiende? Nos queda menos de un minuto, pero ¿se va entendiendo esto de cómo es esto de, primero, cuál es este concepto de desmontar operaciones, este concepto de marca huella y en la práctica cómo podemos ir trabajándolo? Sí, se entiende, profe. Perfecto. Se entiende bárbaro. En la segunda videollamada seguimos con otros ejemplos. Bueno, vamos a retomar y si se suma alguno más, me quedo atento. Me quedamos poquitos. Vamos a seguir repasando algunos ejemplos más, a ver si siguen aportando o ayudando a clarificar un poco más esta lógica de abordaje de análisis de las condiciones de producción y poder entender un poco mejor esto de qué significa esto de desmontar operaciones y transformar marcas en huellas, que en definitiva también es central en términos de entender cómo es el abordaje de análisis que hay que hacer. Bueno, para seguir un poco con los ejemplos cinematográficos, ahí en el grupo también les había compartido el tráiler de la película de Steven Spielberg, Ready Player One, que en principio también nosotros podremos ahí dar cuenta primero desde las condiciones de producción, empezar a tratar de reconocer marcas para transformar en huellas en términos de hacer el abordaje de análisis de sus diferentes dimensiones. Una dimensión podría ser nuevamente, bueno, en términos de establecer las relaciones con cómo es el lenguaje cinematográfico y cómo es esa película en sí misma, cómo son las películas de ciencia ficción, ¿sí? Siendo que esta es una película de ciencia ficción. Bueno, cuáles son las reglas de juego de las películas de ciencia ficción y cómo es esta película en particular, para reconocer cuáles son las marcas en términos de una película de ciencia ficción, las marcas que aparecen en esta película en particular, y establecer la relación productiva con cómo son las reglas de juego de las películas de ciencia ficción en general, cómo también establecer, reconocer como marcas, tiene como muchas, podemos reconocer dentro de esa película seguramente muchas marcas en términos del estilo futurista, ¿sí? O el estilo de relato futurista. Bueno, ahí también podremos transformarlas en huella a partir de establecer las relaciones productivas con, bueno, cómo es esa perspectiva del formato futurista o del formato de construir un relato en términos futuristas. Como así también es una película que está inmersa en el mundo gamer, ¿sí? En el mundo de los videojuegos, donde va linkeando un poco con los videojuegos de la década de los 80, también con el lenguaje y con la lógica de los videojuegos que hoy ya estamos viviendo, y también con una perspectiva futurista en términos de la realidad virtual, pero hay también todo un mundo en términos de otros discursos, el discurso gamer, el discurso de los videojuegos de la década de los 80, los videojuegos como son hoy en términos de realidad virtual, bueno, todo también cómo van operando esos otros discursos en esta película en particular. Ahí también podríamos estar desmontando operaciones y transformar esas marcas en huellas. Sin lugar a dudas, es una película que la caracteriza o que la atraviesa transversalmente en términos icónicos, en términos simbólicos. Tiene que ver con la construcción de una mirada futurista o de una película que se establece en términos de relato en el futuro, pero que está plagada de marcas indiciales, icónicas y simbólicas en términos de la década de los 80, desde la música, desde elementos icónicos como, no sé, aparece el auto de Volver al Futuro, aparecen todos los videojuegos vinculados a esa década, los personajes cómo están vestidos, los personajes virtuales, cómo se visten, cómo se mueven, bueno, como les decía, la música, toda la música tiene que ver con momentos o canciones también muy icónicas y simbólicas de la década de los 80. Entonces ahí también esas marcas que nosotros, no sé, si nosotros vemos el auto de Volver al Futuro, que aparece el auto de Volver al Futuro, que aparece Donkey Kong, que aparece una canción de David Bowie, que aparecen, bueno, todas esas marcas, nosotros
al establecer esa relación productiva con la década de los 80, estaríamos transformándolas en huella en términos de, bueno, en esta peli está operando mucho todas las construcciones discursivas de la cultura de la década de los 80. ¿Sí? Se dice, quienes analizaron específicamente esta película en términos cinematográficos, se dice que hay más de 240 referencias que hacen a lo largo de toda la película en relación a la década de los 80. Bueno, todas esas marcas, si nosotros al establecer la relación productiva con esa construcción cultural de la década de los 80, ahí las estaríamos transformando en huellas, pero que claramente están operando sobre esas condiciones productivas de esa película. También aparece claramente el dilema, que es un dilema histórico de todo relato, que tiene que ver con el dilema de opresores y oprimidos. Ahí nosotros también, si nosotros dentro de la marca de la superficie intelectual de la película, nosotros reconocemos esa dualidad entre opresores y oprimidos, podríamos establecer esa relación productiva para transformarla en huella en términos de, bueno, es un relato que atraviesa el relato de la historia universal, ¿sí? Entonces ahí también podríamos ver cómo esa lógica de relato, esa lógica de construcción discursiva de opresores y oprimidos está operando en las condiciones de producción de esa película en particular. ¿Se entiende? Creo que ahí en esta película igual lo más palpable y más fácil de reconocer en términos de marca para transformar en huella son esas infinitas referencias que tiene vinculadas a la década de los 80. Nosotros, si solamente reconociéramos las marcas y no las pusiéramos en relación con la década de los 80, entonces solamente quedarían como marcas. Si las ponemos en relación con la década de los 80, y entonces estamos diciendo, bueno, toda la cultura de los 80 está operando sobre esta película, ahí las transformamos en huella, como analistas. ¿Se va entendiendo ahí? Si seguimos con ejemplos cinematográficos, muy al pasar, pero si nosotros analizáramos Star Wars, toda la saga de Star Wars, además de transformar marca en huella en términos de el lenguaje cinematográfico, el lenguaje de la ciencia ficción, la dualidad entre el bien y el mal, ¿sí? Claramente nosotros podríamos transformar una marca en huella en términos de relación productiva en cómo la historia de Star Wars, en su estructura de relato, es muy parecida a cualquier historia de un culebrón, ¿sí? De cualquier novela, bueno, antes estaban al mediodía, ahora están a la tarde, pero bueno, de cualquier culebrón venezolano, colombiano o argentino, donde aparece la relación del bien y el mal, donde aparecen las traiciones, donde aparecen las relaciones prohibidas, donde aparecen los amores prohibidos, y hay un montón de cosas que quizás nosotros a primera vista, desde nuestro lugar de usuario, decimos, bueno, no Star Wars, bueno, no, ¿cómo podríamos establecer una relación productiva con la lógica de relato de una novela? Y sí, efectivamente, si nosotros nos corremos un poquito de nuestro lugar de usuarios y lo empezamos a mirar en nuestro lugar de analistas, seguramente podremos reconocer un montón de elementos que hacen a la construcción de un relato con un montón de similitudes a como podemos encontrarlo en cualquier otro tipo de producto vinculado, por ejemplo, con una novela. Y ahí nosotros también podremos estar transformando esa marca en huella, en términos, bueno, ¿cómo reconocemos esa marca? Bueno, aparecen las traiciones, aparece todo el tiempo la relación entre el bien y el mal, aparecen todo el tiempo las relaciones prohibidas, aparece todo el tiempo el dilema del amor, aparecen, bueno, todos esos elementos que nosotros los podríamos reconocer como marcas, los transformamos en huellas al establecer esa relación productiva con la lógica de construcción de relato que atraviesa a todo tipo de historia que uno cuenta, ¿sí? Entonces ahí estamos desmontando esa operación, ¿sí? Estamos poniendo al descubierto, estamos desnudando que dentro de la construcción discursiva de Star Wars, y bueno, aparecen un montón de elementos que tienen que ver con la lógica de cualquier otro relato, de cualquier otra novela, ¿sí? Lo que sí deberíamos nosotros como analistas, para poder establecer esa relación productiva, es buscar
e investigar, bueno, cuáles son esos elementos recurrentes, ¿sí? Que aparecen todo el tiempo en cualquier relato más vinculado con las novelas, ¿sí? O con las historias universales, porque en definitiva las novelas también se basan sobre el relato de cualquier historia a lo largo de todo desde el inicio de nuestros tiempos. Si uno va a cualquier relato más filosófico de los griegos, y también va a encontrar elementos de esas características. ¿Por qué? Porque forma parte de la lógica de cómo construimos relato universalmente, ¿sí? Pero bueno, nosotros como analistas, para poder establecer esas relaciones productivas, desde sus condiciones de producción, de ver cómo esos otros discursos puedan estar operando sobre ese producto que nosotros estamos analizando, tenemos que hacer la investigación para poner de manifiesto, bueno, cuáles son efectivamente esas reglas de juego, esos elementos, ¿sí? Esos otros discursos que están presentes en ese producto que nosotros estamos analizando. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí, perfecto. Yo ahí también en el grupo de Facebook les puse 2 ejemplos más. Uno que tiene que ver con, imagino que todos lo conocen o lo han visto alguna vez, que tiene que ver con el sketch de Peter Capusotto de Bombita Rodríguez, que ha sido furor hace unos años atrás. Que ahí también nosotros podemos, como analistas, desde sus condiciones de producción, desmontar infinitas operaciones discursivas, ¿sí? En términos de poder transformar marcas en huellas. En principio, nosotros podríamos, por un lado, ver primero que es un programa de humor, ¿sí? Entonces podríamos buscar nosotros como analistas, bueno, cuáles son las reglas de juego de todo relato humorístico, bueno, cómo se hace humor, cuáles son las reglas de juego del humor y qué elementos de esas reglas de juego del humor aparecen en el sketch de Peter Capusotto de Bombita Rodríguez. Podríamos también linkearlo en términos de establecer la relación productiva en términos del estilo de autor, siendo que Capusotto pertenece a toda una generación de humoristas nacionales que tienen un estilo, unas formas de hacer humor que no son las típicas, ¿sí? O las que existían con anterioridad y las que vinieron después en términos de el proceso cultural humorístico de nuestro país, ¿sí? Capusotto, Alberti, el Gordo Casero, bueno, todo ese grupo de humoristas que estaban en Cha-Cha-Cha, todo ese grupo de comediantes, esa generación de comediantes, bueno, marcaron todas unas formas de hacer humor, y eso nosotros también podríamos, que son discursos anteriores, porque eso tiene lugar en la década de los 90 en nuestro país, y que justamente seguramente encontraríamos un montón de elementos dentro de las marcas de Bombita Rodríguez que hacen referencia a ese estilo de humor, ¿sí? Entonces nosotros como analistas deberíamos establecer esa relación productiva con esas formas de hacer humor que son anteriores y que están presentes en ese producto que nosotros estamos analizando. Metiéndonos específicamente también con el personaje de Bombita Rodríguez, y podríamos ver que por un lado, hay claramente marcas de época que podríamos transformar, establecer relaciones productivas en términos de la década de los 70, por la lógica de cómo está vestido, el relato que pone en juego, las canciones, bueno, todo en blanco y negro, el relato histórico al cual hace referencia todo el tiempo, todo el enfrentamiento y toda la discusión entre la izquierda y la derecha peronista en el momento del proceso político de la década de los 70 en Argentina. Entonces ahí nosotros todas esas marcas de época, ¿sí? Y todo ese estilo de época podríamos también, a partir de reconocer cuáles son las marcas que aparecen en el personaje de Bombita Rodríguez, establecer las relaciones productivas para transformarlas en huellas. Lo mismo, por ejemplo, en las canciones de Bombita Rodríguez, que claramente es una forma de ironizar con el tipo de canciones o de música que hacía el Club del Clan, que hacía Palito Ortega, de ese tipo de música que desde muchos lugares
se las ha criticado como que de alguna forma estaban descomprometidas con lo que estaba pasando a nivel nacional, y de alguna forma seguramente Capusotto juega irónicamente con que ese personaje Bombita Rodríguez, que lo caracteriza como un guerrillero que podría ser del ERP, de la FAP, de Montoneros, pero que canta con el estilo de Palito Ortega o del Club del Clan. Bueno, ahí hay un juego también discursivo donde hay esas marcas que nosotros también las podemos transformar en huella, reconociendo, bueno, si este tipo de canciones en verdad responden a las canciones que hacían Palito Ortega y el Club del Clan, entonces esa marca ya la estamos transformando en huella. Digo, ahí en ese sketch hay infinidad también de marcas que nosotros como analistas sin duda podríamos también transformar en huella, desmontar esas operaciones, y que en definitiva nosotros cuando desmontamos operaciones lo que estamos es poniendo de manifiesto eso que quizás no es tan evidente en términos de construcción discursiva, ¿sí? Por eso es esto de desmontar operaciones y es esto de transformar marcas en huellas, porque nosotros como analistas lo que nos tenemos que encargar es justamente de poner de manifiesto esas operaciones discursivas y esos otros discursos que puedan estar presentes en el producto que nosotros estamos analizando. ¿Bien? Y por último también les compartí ahí en el grupo de Facebook una canción de San Lorenzo. En principio les compartí una canción de San Lorenzo porque claramente yo soy cuervo, entonces me parece fascinante cada canción de San Lorenzo. No, pero en términos también del folclore del fútbol, vieron que muchos marcan a la hinchada de San Lorenzo como una hinchada que genera, que es como una usina de canciones del fútbol argentino, ¿sí? Entonces, por un lado, si nosotros tomáramos otras canciones de otras hinchadas, seguramente podríamos establecer relaciones productivas con, bueno, esa canción que está cantando esa hinchada, en verdad, primero la cantó la hinchada de San Lorenzo, porque la hinchada de San Lorenzo es una usina cultural de los cantos de las canchas del fútbol argentino. O también, yendo mucho más para atrás, por un lado, si nosotros tomamos cualquier canción de cancha, podremos reconocer marcas que las podremos transformar en huellas. ¿De qué forma? Vieron que la mayoría de las canciones de cancha, en verdad, claramente son canciones que han sido populares, tanto de rock, de cumbia, de canciones de géneros populares de la cultura nacional, que podemos encontrar desde canciones de rock hasta canciones de Sergio Denis, y en el medio pueden pasar millones, pero que han tenido algún proceso profundo en términos populares y que hacen que las hinchadas del fútbol las tomen para transformarlas en cantos de canchas y para bancar a cada equipo. En ese sentido, entonces, si nosotros, por ejemplo, tomáramos, en el caso del ejemplo de la canción que les compartí de San Lorenzo, podríamos reconocer como marca la canción Despacito. Entonces, si reconocemos como marca la canción Despacito, entonces ahí esa marca la transformaríamos en huella al establecer la relación productiva, donde decimos, bueno, esta canción que canta la hinchada de San Lorenzo, en verdad la melodía se vincula con una canción que fue popular y que es se transforma en la canción más escuchada de toda la historia, en términos de reproducciones de YouTube, y etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí estaríamos desmontando esa operación en términos de establecer esa relación productiva de cómo ese otro discurso. ¿Cuál es ese otro discurso? La canción Despacito, que está operando sobre la canción de San Lorenzo porque la melodía es esa canción, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos de otros discursos que puedan estar operando sobre ese producto que nosotros estamos analizando, no tiene que ver solamente con cuestiones discursivas de alguien dando un discurso, como se habrán dado cuenta después de todos estos ejemplos, sino que son otros relatos, otros productos, otros textos, ¿sí? Otras producciones y otros discursos que están presentes
en sus condiciones de producción, es decir, en la estancia productiva de ese producto, de ese texto que nosotros estamos analizando, ¿sí? Y como así también lo que podríamos hacer es, en esa misma canción, por un lado, establecer esa relación productiva con la melodía original. Podríamos establecer otra relación productiva en términos de, bueno, ¿cuál es el proceso cultural desde donde nacen las canciones de cancha? Entendiendo que la estructura de las canciones de cancha, por un lado, responden a melodías de canciones populares, pero también las primeras canciones de cancha respondían a la estructura de la lógica de los cantos de las coplas murgueras, ¿sí? Entonces ahí también podríamos establecer relaciones productivas entre esos discursos anteriores de esas coplas murgueras o esa lógica de canciones murgueras que se trasladaron a la cancha y que después en el propio proceso cultural futbolístico de nuestro país, esas propias canciones fueron tomando diferentes formas hasta empezar a tomar después melodías de canciones populares de nuestro país o de otros lugares también, pero sobre todo de nuestro país, y que se transforman también en cantos de cancha. Y ahí, estableciendo también ese proceso, ahí estaría presente también lo ideológico, en términos de, bueno, cómo es ese proceso cultural que está operando sobre esa canción de cancha específica, ¿sí? Ahí nosotros, nuevamente, reconociendo todas esas marcas presentes en esa canción específica, al establecer esas relaciones productivas, desmontamos esas operaciones y las transformamos en huellas. ¿Se entiende? Si nosotros también, saliendo del fútbol, por ejemplo, miráramos una hinchada alentando a Atenas de Córdoba, ¿sí? o alentando el club a Boca, pero en básquet, en la Bombonerita, o, bueno, mismo San Lorenzo, en el Pando. Bueno, ahí también podremos establecer relaciones productivas en, bueno, cómo se manifiesta esa hinchada que es de otra disciplina, como es el básquet, que está en otro escenario, como es una cancha de básquet, pero que vamos a encontrar un montón de marcas que tienen que ver con la lógica de aliento de las canchas de fútbol. O también nos pasa muchas veces en el tenis. Vieron que en el tenis es una disciplina donde no es que se canta, se alienta, sino que, bueno, se aplaude, se grita en el momento de cuando termina el peloteo, o sea, cuando termina el punto, o cuando termina cada game, y obviamente en el final del partido, pero que no hay una lógica de aliento a los jugadores. Y sin embargo, en la Copa Davis, por ejemplo, cuando juega Argentina, también aparece esa lógica de aliento que es propia de las canchas de fútbol. Ahí, si nosotros reconocemos esa marca en términos del aliento de la hinchada argentina en un estadio de tenis y establecemos la relación productiva con ese otro discurso que tiene que ver con el aliento de las hinchadas argentinas en las canchas de fútbol, ahí estaríamos también desmontando una operación, ¿sí? Donde otro discurso ponemos en evidencia cómo otro discurso está operando sobre ese producto que nosotros estamos analizando. En ese caso, el producto sería la hinchada argentina en la Copa Davis, ¿sí? Tomando canciones específicas como objeto de estudio para hacer el abordaje de análisis, para materializar ese proceso y dar cuenta de ese análisis que podemos hacer. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Qué son las condiciones de producción? ¿Qué es esto de marca huella? ¿Qué significa esto de desmontar operaciones? ¿Queda alguna duda? Hay distintas huellas, ¿no, profe? O sea, esto de ideología, de poder, ¿no? Como venía explicando. Sí, hay infinidad de huellas. En verdad, hay infinidad de marcas que ustedes las pueden transformar en huellas. ¿Sí? Y que eso también, por eso justamente es parte del trabajo como analistas, cuando hacemos el abordaje, de justamente primero sistematizar todas esas marcas que nosotros reconocemos y en la medida que podamos establecer esas relaciones productivas, las transformamos en huellas. Pero pueden ser no infinitas, pero sí son muchísimas, en términos que justamente, como dice Verón,
primero, todo proceso social deja huellas en todo producto que nosotros estemos analizando. Entonces nosotros, ese producto que nosotros lo ubicamos en un tiempo y espacio específico, una de las cosas que vamos a tener que reconocer en términos de lo ideológico tiene que ver con, bueno, cómo es ese proceso social, cultural, histórico, político, que pueda estar presente, operando en ese producto que estamos analizando. Y eso de lo ideológico no tiene que ver solamente con el proceso social, sino con esos otros discursos en términos de cómo están presentes y cómo, con diferentes reglas de juego, con diferentes formas de hacer, ¿sí? Con diferentes dimensiones, puedan estar presentes y operando y condicionando la instancia productiva de ese discurso. Entonces sí, definitivamente van a encontrar muchísimas marcas, pero que esas marcas solo las van a poder transformar en huellas en función de que puedan establecer esas relaciones con esos discursos anteriores o contemporáneos. Si no pueden establecer esas relaciones, entonces solamente quedarán como marcas, ¿sí? Pero, y tengan muy en cuenta, quiero que les quede muy claro esto, lo ético es en relación a las condiciones de producción y el poder es en relación a las condiciones de reconocimiento. Ustedes, en el trabajo final que van a tener que hacer, lo van a hacer desde las condiciones de producción y entonces lo que van a tener que tener en cuenta en términos de dimensión constitutiva y de dimensión de análisis es lo ideológico, ¿sí? Recuerden que lo ideológico es lo que entendemos en otras disciplinas, como el contexto, bueno, tiene que ver con esto que nos dice Verón de, bueno, no podemos entender el proceso social, el proceso cultural, el proceso político, en el cual está inmerso ese producto que nosotros estamos analizando, como algo separado, como algo que está por afuera, como algo que lo rodea, sino que es una dimensión constitutiva y que está necesariamente presente en ese producto que nosotros estamos analizando, ¿sí? Entonces ahí nosotros, como analistas, nuestra habilidad es poder poner de manifiesto, poder desnudar, ¿sí? Cuáles son esas marcas que deja ese proceso social y que nosotros las podemos transformar en huellas a partir de poder establecer esa relación productiva como analistas, ¿sí? ¿Se entiende? ¿De dónde viene el producto y cómo se va transformando en huella por medio del discurso? No de dónde viene, sino cómo otros discursos están presentes en ese producto que nosotros estamos analizando. Porque esos otros discursos van a presentar diferentes reglas de juego que van a estar condicionando las formas en que se produjo ese discurso, ¿sí? Como también el tiempo y el espacio, o sea, en el momento y en el lugar donde tuvo lugar esa producción discursiva, ¿sí? No es lo mismo un discurso o un producto que tuvo su instancia productiva en la década de los 70 que un producto que tuvo su instancia productiva en el 2021. Claramente ahí va a haber todo un proceso cultural, social, político, que va a estar ahí presente, dejando marcas, dejando huellas en ese producto que nosotros estamos analizando, porque decididamente es una dimensión que es parte, ¿sí?, constitutiva de la instancia productiva. ¿Se entiende? No lo podemos pensar como escindido, como que eso no va a estar influyendo en ese producto que nosotros estamos analizando. Por eso, como analistas, el lugar de la materialidad, es decir, que podamos tomar un producto y podamos ubicarlo en tiempo y espacio y ver cómo, dentro de las marcas que nosotros podamos reconocer, cuáles son las relaciones que podamos establecer como analistas para transformarlas en huellas. Ahí es donde nosotros, es el trabajo más difícil, ¿sí?, pero más rico en términos de analistas que podemos hacer, ¿sí? Pero ustedes siempre entiendan que las condiciones de producción tienen que ver con esos otros discursos, ¿sí?, esos otros productos, esos otros textos, ¿sí?, que anteriores o contemporáneos están operando, están influyendo, están condicionando la producción de ese producto, valga la redundancia, de ese producto que ustedes están analizando. ¿Sí? Ya, profesor, escúchame, no sé si entendí muy bien, pero bueno, con algunos ejemplos sí.
O sea, si yo tengo que analizar texto de Verón, como dice en el discurso, ¿no? Para poder hacer yo, sacar mi análisis, mi ideología propia, o tengo que guiarme sí o sí bajo el discurso de Verón. No, primero, cuando hablamos de ideología, vuelvo a repetir, no hablamos de la ideología política. Olvídense de eso. Olvídense del concepto ideológico en términos del conjunto de ideas, la posición política, la mirada del mundo. No es eso. No. Es un bajón que Verón haya utilizado lo ideológico como término, como concepto, porque presta confusión. Pero lo ideológico no refiere a eso, sino que lo que refiere es... nosotros, por ejemplo, si tomáramos el texto, la semiosis social, si analizáramos la semiosis social, claramente nosotros deberíamos dar cuenta de en qué momento fue producido ese texto, que claramente hay unas influencias discursivas en términos de lo ideológico por las corrientes de pensadores franceses, del momento en que se empieza a discutir dentro del escenario de la comunicación, bueno, qué es la producción de sentidos, qué es la producción social de sentidos, bueno, cuáles eran esas otras corrientes de pensamiento que aparecían en esa época determinada, que claramente aparecen como marcas dentro del producto, la semiosis social. ¿Qué estaba pasando en el mundo en ese momento histórico? Porque eso también va a dar cuenta también de del entramado discursivo de la semiosis social, y obviamente también en términos, como veíamos en la clase anterior, por ejemplo, si nosotros tomamos conceptos específicos que aparecen en la superficie textual de la semiosis social y que las podríamos claramente establecer como relación productiva con autores anteriores que puedan estar influyendo. El caso más evidente es Peirce, pero hay un montón de otros autores que también están influyendo, que también están condicionando, que también forman parte y son constitutivos del discurso de la semiosis social. ¿Sí? Profesor, lo entendí. Y Verón toma el concepto de Peirce, ¿no? Esos son huellas también, ¿no? Claro. Que es lo que vimos la primera clase, el primer encuentro que empezamos a trabajar con Verón. ¿Se acuerdan que yo les expliqué los cuatro, las relaciones productivas, ¿sí? que podíamos establecer entre Peirce y Verón? Esas relaciones productivas son marcas que transformamos en huellas. Son las que hace 2 clases atrás. Que Verón las explica también en la semiosis social, lo pone de manifiesto. ¿Se acuerdan de eso? Sí, que vivimos en terciaridad, ¿no? También, de la terciaridad habla también. A ver, la concepción ternaria de la significación, el concepto de semiosis infinita, el concepto de materialidad de sentido, el concepto de construcción social de lo real, todos esos conceptos son conceptos que podemos establecer la relación productiva entre Peirce y Verón. ¿Por qué? Porque es lo que Verón toma de Peirce. Obviamente Verón toma muchas más cosas, pero estas 4 son como las principales o las transversales en términos productivos de la semiosis social de Verón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claramente son génesis, ¿sí? Son base fundamental de la estructura teórica y metodológica que presenta Verón, y que claramente podemos establecer esa relación productiva con Peirce porque son conceptos propios desarrollados por Peirce. ¿Se entiende? Ahí nosotros, la concepción ternaria de la significación, el concepto de semiosis infinita, la materialidad del sentido, la construcción social de lo real, son marcas en la superficie textual de la semiosis social de Verón, que al establecer la relación productiva con Peirce, porque podemos dar cuenta que la concepción ternaria de la significación, el concepto de semiosis infinita, la materialidad del sentido y la construcción social de lo real son conceptos propios de la propuesta teórica
y el marco conceptual que presenta Peirce, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno. ¿Dudas? Recuerden también que algo importante a entender es que no es lo mismo texto que discurso. El texto o el producto es lo que nosotros materializamos, es lo que nosotros nos permite hacer el abordaje de análisis porque es la materialidad, ¿sí? Es lo que nosotros extraemos de la red de semiosis infinita para poder hacer el abordaje de análisis, y que el discurso es justamente ese texto o producto más la mirada del analista. Es decir, cuando ya ese texto o producto pasó por el tamiz de nuestro análisis, ¿sí? Cuando ya tiene esa vuelta de tuerca en términos de haber puesto de manifiesto cuáles son esas diferentes operaciones discursivas que puedan estar presentes en ese discurso. Profe. Sí. Queda menos un minuto. O sea, el discurso sería la forma de abordar el texto. El discurso sería el texto más nuestro abordaje. Perfecto. Ahora, en el transcurso de la tarde, les voy a compartir, les voy a subir al grupo de Facebook las consignas del segundo parcial domiciliario. Y métanle garra, ¿sí? Tienen toda una semana para trabajarlo y va a ser solamente sobre la semiosis social, ¿sí? Cualquier consulta me la hacen durante la semana, ¿sí?